Amigos y enemigos, bienvenidos a esta sesión. Vamos a desarrollar el concepto de tiranía y su relación con el marxismo. En sus inicios, para Platón, nacido en el 427 a.C. según la tradición, el tirano es la consecuencia última del gobierno democrático. Sí, los tiranos clásicos venían de las democracias o de los gobiernos de la muchedumbre. Y esto porque la opinión pública es el sustento y el elemento rector de la democracia. Y como es el elemento rector de la democracia, en lugar de principios capaces de trascender en el tiempo, cualquier suposición arrojada desde el vulgo goza de validez siempre que lo refrende la mayoría. Y esto facilita el camino para que los demagogos y oportunistas, apelando a los instintos más básicos de la muchedumbre, accedan de modo abrupto al poder convirtiéndose en tiranos. De modo que el tirano no va a apelar a qué es conveniente para la nación o para la polis o para la ciudad-estado o para el reino. Va a apelar a lo que dice el estómago. El tirano proviene del mismo tumulto que lo enseñoreó, por lo que carece de formación ética, filosófica o política. Es el reflejo fiel de los estratos más bajos de la población. Y esa es una explicación de la ausencia total de la nobleza en sus acciones y del por qué sus mandatos no corresponden al beneficio de la sociedad en su totalidad o al bien común, sino a lo que él cree le favorece en materia personal. Solo el yugo más indócil podría esperarse del rencor con que gobierna el esclavo recién convertido en amo. En el libro sexto de su Política, Aristóteles expone que en su forma desviada o impura, el monarca muta en tirano, quien, y aquí cito, sin responsabilidad alguna y solo en interés del Señor, gobierna a súbditos que valen tanto o más que él sin consultar para nada los intereses particulares de los mismos. Es la peor y más baja forma de gobernar. La tradición grecolatina retrata al tirano como un gobernante sanguinario, desprovisto de escrúpulos, que masacra a sus enemigos y suprime toda voz discordante con torturas y suplicios arbitrarios. La obediencia no es voluntaria, sino impuesta a través de los métodos más atroces. Aristóteles sobre la tiranía deja en claro que es un gobierno de violencia porque no hay corazón libre que sufra con paciencia un mando semejante. Históricamente la tiranía tiene sus orígenes en la Grecia arcaica, entre los siglos 8 y 5 a.C. Por aquel entonces la continua tensión que las ciudades-estado llamadas polis tenían tanto entre ellas como con los pueblos bárbaros auspiciaba épocas convulsas que fueron aprovechadas por líderes carismáticos para imponerse por la fuerza. Aristóteles al respecto señala que el tirano no tiene otra misión que proteger al pobre contra los ricos. Comienza siempre por ser un demagogo y pertenece a la esencia de la tiranía el combatir a cualquier aristocracia. El medio de llegar a la tiranía es ganar la confianza de la muchedumbre. Ahora bien, se gana su confianza declarándose enemigo de los ricos. Así lo hicieron Pisístrato en Atenas, Teágenes en Megara y Dionisio en Siracusa. Recordemos que estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Todavía no hemos llegado al siglo XX. Y ya vemos cómo los tiranos de la Hélade eran personas que aprovechaban el carisma para declararse enemigos de los ricos y defensores de los pobres. Arquetipos del tirano lo encarnan astutos personajes como Pisístrato de Atenas, un popular comandante militar que, infligiéndose heridas a sí mismo, simuló un intento de asesinato contra su persona, para exigir después a la ciudad una guardia personal. Con los hombres que le fueron asignados para su protección, tomó violentamente la Acrópolis y se convirtió en tirano de Atenas. ¿A quién nos recuerda Pisístrato? O mejor dicho, ¿quién usó una técnica con más de 2000 años de antigüedad? ¿No les recuerda a estos intentos de magnicidio que todo el tiempo mencionó en su momento Hugo Chávez, Fidel Castro y todos estos líderes de izquierda? El tirano, manipulador y protector de los pobres. Para desarrollar esta sección voy a usar un libro magnífico que recomiendo encarecidamente llamado La ciudad antigua por el historiador francés Numa Denis Fustel de Coulanges, quien vivió entre 1830 y 1898. La pertinencia de este libro
para el estudio que estamos desarrollando sobre la tiranía estriba en las nociones que logra extraer de la lectura de los clásicos. Él de hecho demuestra cómo las ideas políticas de su tiempo, las que estaban más en boga, como el caso del liberalismo o del socialismo, tomaban prácticamente sus estructuras del mundo y del pensamiento clásico. Y de allí que me llame tanto la atención, y estoy seguro que a ti también te llamará sumamente la atención, como descripciones de personas, de tiranos, de gobernantes que murieron hace más de 2000 años son prácticamente las descripciones, las narraciones de los gobiernos de izquierda de hoy en día. Por ejemplo, uno de estos es la siguiente. El tirano hizo siempre la guerra a los ricos. En Megara, Teágeno sorprendió en el campo los ganados de los ricos y los degolló. En Cumas, Aristodemo abolió las deudas y quitó las tierras a los ricos para dárselas a los pobres. Y lo mismo hicieron Nicocles en Sición y Aristómaco en Argos. Los escritores nos pintan a todos estos tiranos como muy crueles, y es probable que lo fuesen, pero principalmente debían serlo por la necesidad que tenían de dar tierras o dinero a los pobres, no pudiendo mantenerse en el poder, sino mientras pudiesen satisfacer las ambiciones de la multitud y alimentar sus pasiones. Esto es trágicamente actual. Sigo con otra cita sobre este terrible amante de lo ajeno. Tenía todas las pequeñas pasiones de un hombre particular, no siendo insensible a los provechos de las confiscaciones. Era presa de la cólera, del deseo de venganza personal y del miedo. Sabía que tenía enemigos muy cerca de sí y que la opinión pública aprobaba el asesinato cuando se trataba de inmolar a un tirano. Es decir, el tirano muchas veces ni siquiera era libre, porque sabía que los ciudadanos veían al tiranicidio como una salida moralmente válida. Por eso usaban la fuerza, como una especie de bestia que se encontraba arrinconada. De la tiranía clásica el Partido Comunista. El tirano planteado por Fustel de Coulanges no se nos es desconocido. Es un hombre despreciable que sentimos muy próximo a nuestras realidades hispanas. Incluso podríamos arrojar la aventurada tesis de que quizás la identidad de estas sociedades está íntimamente ligada al trágico legado de sus tiranos y la eterna confusión entre sus intereses personales y la razón de Estado. Los tiranos contemporáneos preservan la misma esencia nefasta que sus antecesores clásicos. Sus métodos, a pesar del refinamiento tecnológico, siguen siendo en el fondo los mismos. En lugar de cortar el cuello de las voces disidentes, hoy en día basta con impedir su resonancia en los medios de comunicación. La violencia además es dosificada de manera heurística, reemplazando las multitudinarias masacres de poblaciones descontentas por la intimidación, el encarcelamiento o el asesinato puntual de sus líderes y organizadores. Finalmente, el arma más poderosa que tienen los tiranos de hoy se llama ideología. El arte retórico ha evolucionado hasta el punto de ser capaz de fijar en el imaginario colectivo todo un sistema de creencias. La ideología es una doctrina inquebrantable de carácter político que a través de grandes promesas asegura la lealtad de sus seguidores. Este perverso mecanismo promueve la justificación de toda tiranía por parte de cardúmenes de intelectuales en todo el orbe. Hordas de tontos útiles, quienes a pesar de su formación académica son capaces de obviar cualquier atrocidad siempre que el tirano comparta afinidad ideológica con ellos. Es tristemente común la dantesca imagen de pensadores, periodistas y artistas haciendo malabares dialécticos para brindar apologías a los más brutales y bajos tiranos. Todo por depositar en estos monstruos la esperanza de ver cumplidas sus fantasías y fetiches ideológicos. Eso explica el cómo, a pesar de su gestión de muerte y miseria en Cuba, Fidel Castro siempre consiguió el respaldo desvergonzado de la intelectualidad izquierdista. Esa misma intelectualidad que no dudaba en condenar hasta la forma de caminar de Augusto Pinochet. Para muchos analistas inescrupulosos, uno es un buen revolucionario, mientras que el otro un maligno dictador. Al parecer, las víctimas de Castro no contaban por ser contrarrevolucionarias. Vamos a ver cuáles son las semejanzas entre tiranía y marxismo. No es casual que los movimientos subversivos de izquierda y los tiranos contemporáneos de Occidente
compartieran afinidad ideológica. Las premisas básicas del tirano clásico son, grosso modo, las mismas avaladas por Carlos Marx, cuyos planteamientos, lejos de ser originales, son ecos de las antiquísimas pugnas intestinas entre ricos y pobres propiciadas por los demagogos de vocación tiránica. Recordemos que siempre ha sido el resentimiento el motor de toda revolución comunista. Conceptos aparentemente introducidos por el marxismo-leninismo, como la dictadura del proletariado o la socialización de los medios de producción, no difieren del mando despótico o del robo y repartición de tierras que emprendieron Aristodemo de Cumas y sus semejantes para gobernar a costa del respaldo del vulgo. Tiranía y dictadura, antónimos. La tiranía es un concepto político en plena vigencia, que a menudo es apartado o confundido intencionalmente con la idea de dictadura. Esto porque mientras la primera es usurpadora y fuente de caos, la segunda, la dictadura, es legítima, benéfica y garante del orden. Sí, la dictadura realmente se trata de una magistratura extraordinaria para proteger al orden frente a la amenaza de la tiranía. Tal dicotomía es obviada en pleno siglo XXI, con el propósito subyacente de ocultar los paralelismos entre los expoliadores helénicos y los gobernantes socialistas. El pensamiento político desde su etapa clásica hasta nuestros días preserva de manera casi inalterable la condena a la tiranía y le señala como uno de los más grandes peligros para la sociedad, al constituirse como el más efectivo veneno para la libertad. Por ello es obligación de todo ciudadano oponerse a los tiranos, siendo legítimo cualquier medio para extinguir el poder que detentan. A modo de reflexión, concluimos también con una cita de Fustel de Coulanges, donde se aprecia la sustancia resentida de toda tiranía. Salvo 2 o 3 honrosas excepciones, los tiranos que se erigieron en las ciudades griegas en el IV y III siglo no reinaron sino halagando a lo más perverso de la multitud y rebajando violentamente a cuanto había de superior por nacimiento, riqueza o mérito.